encantó algo que dijo porque en esa dirección vamos a ir en esta mañana en la palabra de Dios. Habló sobre su deseo, su regalo. ¿Os acordáis cuál es el regalo que él ha dicho que va a hacer a Dios? Su identidad, ¿verdad? Saber quién es en Cristo. Él sabe lo que fue antes, pero él quiere saber quién es en Cristo. Qué increíble. Me gustaría empezar con un texto en el libro de Juan, capítulo 1. Si tenéis frío, avisáis ahí al hombre de negro, al Men in Black que tenemos allí atrás, que os dé un poquito de aire calentito. ¿Ya tenéis frío? Bueno, tú sopla, Peter. Vamos a leer un texto. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estamos en tiempos de fiestas, de Navidad. Estamos en tiempos donde la gente, como bien decía Juan Carlos, aprovecha este tiempo y sensibiliza un poco su corazón para recordar un Dios que ni siquiera es un Dios que habita en sus corazones sencillamente porque no le han dado acceso a ello, porque el deseo de Dios es habitar en los corazones de toda esta humanidad. Pero la realidad es que todo el mundo recuerda en este tiempo, sea por fiesta, sea por lo que sea, recuerdan que Jesús nació. Que Jesús fue algo tan importante que hoy en pleno 2017, casi 18, seguimos festejando que Él nació. Y sin embargo hay gente que sigue pensando que esto de Jesús es un montaje, que no hay Dios, que esto fue solamente la evolución de una explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de una forma significativa, en estas fechas todos sensibilizamos nuestro corazón, o sensibiliza su corazón al hecho de que nació alguien tan importante que después de 2000 años, más de 2000 años, seguimos festejando su nacimiento. La palabra de Dios, acabamos de leerla, nos habla de que Él fue y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Que el propio Juan, cuando empezó su ministerio justo antes de Jesucristo, bautizaba y él bautizaba en el nombre del Padre. Pero él dijo que iba a venir uno detrás de él, que era mayor que él no era digno de absolutamente nada cuando se presentase Jesucristo cara a cara con él. Él nos iba a bautizar en otro tipo de cosas más importantes, no solamente en el agua, sino en el Espíritu. En este tiempo como iglesia que estamos hablando de avivamiento, estas fechas son perfectas. Estamos sensibilizados al hecho de que Jesucristo, nuestro Salvador, vino, nació hace ya más de 2000 años y Él nació con un propósito. En su corta vida de 33 años cumplió su propósito muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Y dice la palabra de Dios que después de esto fue y ahora está a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros. En esa intercesión hay unas palabras o hay algo muy importante en esa intercesión. Él intercede para que esta humanidad siga acercando su corazón al Redentor, siga acercando su corazón al Salvador, siga acercando su corazón a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pero debemos saber algo, iglesia.
en este tiempo donde estamos hablando de avivamiento, no es más que el hecho de vivir profunda y enteramente un evangelio en nuestra vida, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que sí que produce cambios a nuestro alrededor, no solamente en nuestras vidas personales. Estamos muchas veces con una raíz que nos cuesta en muchos momentos quitarla de nuestra vida. Son raíces de religiosidad, son raíces de amargura, son raíces, en fin, X. Pero tratamos de edificar nuestro árbol con el Señor y nuestras raíces a veces están enterradas en tierra de una manera sólida, pero esas raíces a veces tienen amargura, a veces tienen envidia, a veces tiene odio, a veces tiene religiosidad, y debemos quitarnos todo ese tipo de cosas. Anhelamos avivamiento, pero avivamiento va a ser el resultado de lo que tú y yo provocamos como cambios en nuestra vida. En esta mañana, sabiendo que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él nos está llamando realmente como hijos, como discípulos, a poder vivir conforme a su palabra y poder entrar de manera entera y profunda a hacer lo que Juan Carlos nos decía hace unos instantes, a saber quiénes somos en Él, para ejecutar lo que podemos leer en los evangelios, con lo que culmina los evangelios: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Porque no hay otra manera de llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Pero el Hijo, hemos leído en este texto en Juan capítulo 1, que Él vino entre nosotros, Él se hizo hombre, y este versículo nos está revelando que Jesucristo mismo se convirtió en nuestro ejemplo, en cómo tú y yo tenemos que vivir, tenemos que reaccionar, tenemos que avanzar en nuestra vida para que podamos llegar hasta el Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, no hay otro. No va a ser tus oraciones a la Virgencita María, no va a ser cuántos Padres Nuestros hagas, no va a ser que tú vayas delante de tu cura y le digas todos tus pecados, porque esa persona a quien tú te pones enfrente es igual de pecadora que tú y que yo. Me gustaría que fuésemos al libro de Romanos, capítulo 12. Y que pudiésemos en esta mañana continuar con esta serie que venimos hablando de reformas que nos llevan a avivamiento. Como hijos de Dios es necesario saber quiénes somos, saber hacia dónde vamos. Vamos a leer el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos entender algo. Párate ahí conmigo por unos instantes. Estos dos versículos nos mete a ti y a mí en un enfoque profundo de qué es lo que Dios está gritando a nuestros corazones en este tiempo. ¿Cuál es la desesperación de Dios hacia la humanidad? Estos dos versículos revelan cuál es su intercesión continua. ¿En qué está pensando Él? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que Él está esperando de su iglesia? Se encuentra en estos dos versículos. Dios está esperando de nosotros, está haciendo un ruego hacia esta humanidad, hacia tu vida, hacia mi vida, de que presentemos nuestras vidas como un sacrificio. Di conmigo, sacrificio. El sacrificio es algo que cuesta.
El sacrificio, cuando hablamos de sacrificio, significa ir en contra de nuestra carne, en contra de nuestros deseos. El sacrificio es sufrimiento. Cuando tú te levantas temprano todos los días para ir a trabajar, ¿eso qué es? Sacrificio. Cuando tú tienes que, cuando tú tienes que estar luchando en tu matrimonio y no es tan sencillo como decir, bueno, ella es así, yo soy así, sino que tenéis que luchar por entrar realmente en una forma de vida y de ver el matrimonio como la palabra de Dios dice que debe ser. Eso se llama sacrificio. Hermanos, cuando hablo con matrimonios aquí, a todos nos pasa, en lo cual yo me incluyo, lo mismo. Pensamos que sabemos hacer matrimonio, pero yo te pregunto, ¿quién te enseñó a hacer matrimonio? Nadie. Tú llevas a tu matrimonio lo que viste de tu padre, lo que viste de tu madre. Algunas cosas son buenas, otras cosas no valen. Pero nadie nos enseña a hacer matrimonio. Esto es un pequeño paréntesis que creo que es importante en esta mañana. Tú quieres tener un matrimonio bendecido, tú necesitas llevar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra dicta que un hombre casado debe ser y que una mujer casada debe ser. Y dice después, no te conformes a este siglo, porque esto es una de las mayores payasadas que solemos hacer la iglesia en este tiempo. La iglesia moderna lo que quiere es modernizarse y tanto se moderniza que ni Dios está a veces en las modernidades. A veces queremos adaptarnos al siglo, pero sin darnos cuenta en la adaptación al siglo que vivimos hay cosas que se introducen en la iglesia que no deberían introducirse. Somos tan modernos que ahora nos podemos llamar discípulos del Señor y podemos vivir en pecado también. Y todo se admite. Debemos tener mucho cuidado. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos muestra el poder del sacrificio. No te conformes a lo que tus ojos ven. No te conformes a lo que tus oídos oyen. No te conformes a lo que el diablo dice bueno, pero no es bueno. No mezcles las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios. Sacrificio nos habla de separar nuestras vidas de lo que no viene de Dios. La fornicación es pecado y el pecado nos aleja de Dios. Se acabó. La pornografía es pecado y la pornografía nos aleja de Dios. Se acabó. Debemos ser una iglesia que viva en santidad. Hablamos el domingo pasado de ello. No te conformes a este siglo. No aceptes lo que este mundo dice bueno, pero no es bueno. Hay cosas en las que como iglesia tenemos que marcar límites. Hay cosas que como iglesia tenemos que decir, eso no es de Dios. Si la iglesia no denuncia en este tiempo lo que no es de Dios, entonces ¿quién lo va a hacer? Somos la voz de Dios aquí. Somos las manos de Dios aquí. No nos conformemos a este siglo. Así que dice después, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y me encanta esta palabra de renovación porque nos habla de reforma. La renovación de alguna forma es que aquello que funcionó en algún momento hay que destruirlo y hay que hacerlo de nuevo. La reforma de eso nos habla. La reforma nos habla de destruir cosas antiguas para construir algo nuevo. Debemos aprender que estamos en un tiempo, iglesia, donde necesitamos renovar nuestras vidas. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestro corazón. Hay algunos que siguen arraigados a las cosas del pasado. Es que a mí me lo enseñaron a mí así, de esta manera. Da igual lo que te enseñaron. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo quiere reestructurar cosas en nuestra mente, en nuestros corazones.
cambiar nuestra perspectiva, hacernos florecer de manera diferente. Es un tiempo donde como hemos dicho, no nos conformamos al siglo, pero sí tenemos que entender que como iglesia, la iglesia tenemos que ir cambiando según el Espíritu nos está mostrando. Cuando yo era pequeñito, la batería era del diablo y la guitarra eléctrica era de la suegra del diablo. Así era en mi época, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? No, no te pregunto a ti, pregunto a los que eran pequeñitos conmigo en esa época. Maripaz, la mamá de Maripaz. Yo tocaba en la alabanza y teníamos que llevar pantalones de pinza. No te puedes ni imaginar lo que me ocurría a mí si se me ocurría llegar a la alabanza con pantalones vaqueros. No tocaba, eso para empezar, y me costaba quizá un mesecito de disciplina. No. Nos hemos ido renovando. Ahora, gracias a Dios, puedo predicar con pantalones vaqueros. Pero esos cambios son buenos. No nos está hablando de conformarnos al siglo, nos está hablando que la iglesia avanza. ¿Por qué ponemos luces? Porque hay cosas que tenemos que ir cambiando, hay cosas que tenemos que ir creciendo y para ello es necesario romper patrones que hay en nuestra vida. Una de las peores cosas que ocurrieron, por eso los fariseos y todos esos religiosos en esa época no supieron ver a Jesús, porque no estuvieron dispuestos a cumplir con esta parte del evangelio, la renovación por medio del entendimiento. Y quiero ir adentrando poco a poco el tema principal en esta mañana. Nos ha quedado claro, hermanos, que debemos presentar nuestra vida como sacrificio. Hay que morir para poder llegar a la resurrección. Amén. Nos ha quedado claro que no podemos conformarnos a lo que este siglo nos dice que es bueno, pero no lo es. Bien. Nos ha quedado claro que estamos en un tiempo como iglesia de renovar y reformar cosas antiguas para adaptarnos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Amén. Ok. Pues entonces podemos continuar. Dice versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, di conmigo, función. No tienen la misma función. Amén, Alex, muy bien. Repítelo otra vez. No tienen la misma función. Amén. Así nosotros, siendo muchos, estamos profetizando, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, me encanta esto. Ven un poquito, Alex, conmigo. Yo quiero que podamos entender esta parte porque ahora sí estamos entrando por la puerta por la cual os quiero llevar en esta mañana. Vosotros imaginaros, vemos aquí enterito a nuestro Alex y si quisiésemos, según lo que dice la palabra de Dios, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Qué tal si le cortamos un dedito a Alex aquí? ¿Probamos? A ver qué tal, cómo se siente. Después va a andar el dedito ese. Hay una película, ¿no?, que van los deditos así. Pero, ¿dónde habré visto eso? Ni sé si es una película. Bueno, pero imaginaros que de repente le cortamos los dedos a Alex. Y caen los 4 dedos ahí. Qué asco. Pero ¿creéis que a Alex le va a doler? ¿Le va a doler? ¿Sí o no? Le va a doler. Ahora quítate los 4 dedos. Solamente te quedó este. Bueno, por lo menos puedes pedir, right? Pero imaginaros, no es suficiente. Le sacamos un ojo a Alex fuera. Sí que este ojo lo pierde, no veas por ese. No sabes guiñar el ojo, Alex. Ahí está. Bien, pero imaginaros que también le arrancamos la pierna así. Yo os aseguro que Ligia cuando vuelva de Colombia no lo va a querer a esto. Pero
Pero imaginaros un cuerpo que trata de funcionar al 100% así. Así que mira, como iglesia nos hemos apuntado en unas Olimpiadas de Iglesias de la Comunidad de Madrid y vamos a enviar a correr los 100 metros lisos a Alex. Vamos a perder. No profetizo ni maldigo, es la realidad. Mejor vamos a enviar a alguien que tenga todas sus piernitas, que tenga los 4 dedos y que tenga un ojo para ver. ¿Verdad? Gracias, Alex. Debemos entender que en este tiempo de avivamiento, en el cual estamos tratando de aprender cuáles son esas cosas que nos van a ayudar a provocar ese mover de Dios, a provocar un cambio a nuestro alrededor. Una de las cosas fundamentales es entender que somos un cuerpo. Es entender que no importa qué parte te ha tocado ser o que Dios ha destinado para tu vida, tú eres importante para esta gran carrera que tenemos. Tú eres importante para el cumplimiento de los deseos de Dios para con esta iglesia y para con este pueblo y hacia donde Dios nos lleve. Tú tienes algo que ninguno otro tiene aquí, ¿te imaginas? Eso es algo increíble. A ti te tocó ser la uña del dedo meñique de tu mano derecha. No importa. ¿Tú quieres que arranque la uña de tu dedo para ver si duele o no duele? Duele. Eso significa que es importante y que hasta lo más insignificante en nuestra vida tiene realmente un valor sorprendente en el cuerpo de Cristo. A veces nosotros como seres humanos en nuestra vista religiosa y en nuestra vista carnal lo que estamos viendo es que hay personas que son inferiores y otras que son superiores. En la iglesia hemos creado el VIP. Y ahí solo entran los grandes. Babosadas. Porque en la iglesia de Cristo no hay grandes ni pequeños. En la iglesia de Cristo somos un cuerpo. Y si los grandes no tienen a los pequeños, no valen para nada. Que te quede claro. Se va para YouTube. Entonces vamos a adentrarnos en la palabra de Dios y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos revela. ¿Qué es una iglesia poderosa? De qué manera el cuerpo debe funcionar y debe cumplir para que la iglesia ejerza esa gran labor que es cumplir el sueño del corazón de Dios. ¿Estáis conmigo? Vamos adelante. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos 3 versículos engloban una iglesia con poder, una iglesia lista. O por lo menos, si no está lista, por lo menos bien enfocada en cómo transmitir y en cómo llegar a cumplir el corazón de Dios. El primer don que hemos visto que se refleja en la palabra de Dios en el versículo 6 es el don de la profecía, el ambiente profético, el espíritu profético. Nos está hablando de la importancia de que una iglesia tiene que tener este espíritu profético. La profecía nos conecta a la voz de Dios, a lo que Dios dicta, a lo que Dios muestra. Hemos empezado en el capítulo 12, versículo 1 y en el versículo 2, que la renovación viene por el entendimiento. Pero el entendimiento no viene por otro canal que no sea por el ambiente profético, el espíritu profético. Porque Dios, la manera que tiene de hablar a su pueblo es por medio de ese espíritu profético. Algunos de los que estamos aquí como iglesia llevamos ese ADN, soñáis sueños,
Algunos de los que estáis aquí tenéis lo que llamamos visión cuando estamos orando. Ay, pastor, yo vi esto y esto. Eso es el espíritu profético. Algunos tienen el don de ver cosas con mucha claridad, de sentir a Dios que está hablando. Y es necesario esto en la iglesia. Una iglesia donde no se mueve, donde se corta el espíritu profético, es una iglesia que está caminando conforme a su carne, conforme a lo que ellos consideran que es correcto, conforme a lo que ellos creen que hay que hacer. Entran rápidamente en un activismo, porque ¿sabes qué? Cuando se manifiesta el espíritu profético en una iglesia, esa iglesia sencillamente cumple y acciona la voz de Dios. Por eso no vive conforme a la reacción. Oímos, obedecemos. Qué importante que todos los que Dios está poniendo aquí un corazón profético. Dios está dando un espíritu profético. No hagáis que eso muera en vosotros. Hay un peligro, porque el espíritu profético a veces nos lleva, como todos los dones y como todos los ministerios, a un peligro. Y el peligro profético es caer en brujería, hechicería, adivinación. Así que, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tranquilo. Dice el espíritu profético, esté sujeto al profeta. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí, pero no pasa nada. En la iglesia es el lugar donde debemos hacer que los dones sean pulidos. Si no se pulen aquí, entonces ¿dónde los pulimos? Y que yo sepa, no ha habido ninguna persona en la historia que yo haya conocido o que yo haya podido leer que haya nacido ya como un profeta perfecto. Todos han dicho payasadas. Todos. Pero Dios sigue hablando y sigue puliendo, porque Dios necesita el espíritu profético en la iglesia para poder seguir transmitiendo su voz. ¿Estáis conmigo? Amén. Punto número 2. Hemos visto en el versículo 7 que el siguiente que se nos da es el de servicio. Si tú te vas al original, vamos a leer en Hechos, deja ahí tu dedito, no lo pierdas, capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. Vamos a empezar en el 1. En aquellos días, como crecía la iglesia, los discípulos, hubo murmuración. Vaya, qué raro, en esta no. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? Lee conmigo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? Las mesas. Así que buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes que encarguemos este trabajo. Y nosotros que persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El don de servicio habla de cubrir las necesidades que surgen en una iglesia. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces en las iglesias? Que la gente, al no estar enfocada bien en esta forma que Romanos capítulo 12 nos muestra la iglesia como una iglesia poderosa para el cumplimiento del corazón de Dios, rápidamente la iglesia empieza a entrar en envidias, en murmuración, y por qué tengo que limpiar y él no limpia, y por qué tengo yo que cambiar una bombilla y la hermana nunca la ha cambiado, y por qué tengo que, y él no, y él sí, él no, y no. ¿Os suena esto? No entendemos algo. Volvamos al cuerpo. ¿Una uña es menos importante que el dedo? Está ahí con un propósito. El pelo de la nariz, hasta eso tiene un propósito. No sé a quién le ha tocado ser pelo aquí de la nariz,
Pero este punto nos está hablando de la importancia de cubrir las necesidades materiales de la iglesia. Hermanos, cuando entramos en tiempos de un evento, no hacemos un evento porque nos gusta hacer eventos. Hacemos eventos porque queremos transmitir el evangelio. Y cuando hacemos un evento, surgen necesidades tales como decorar, como quitar sillas, como limpiar, como decorar, como traer bebidas, como hacer un platillo, como dice Boris. Me encanta esa palabra. Siempre que dice platillo me suena a extraterrestres. ¿Nos parece? Bueno, no está aquí, ¿no? ¿Qué? Eso se llama crítica. Bueno, pero realmente esto es importante, hermanos. Hay alguien que me enseñó algo. ¿Sabes qué, Fabio? Ministerio muchas veces es hacer lo que nadie quiere hacer. Si tú entras en el baño y ves un papel tirado en el suelo, eso es amor por la casa, sí, pero eso es el servicio que nos está mostrando Romanos capítulo 12, versículo 7. Las cosas materiales, las cosas que son necesarias ejecutar. Si tú puedes hacerlo, no esperes que otro lo haga, hazlo. Pero no es mi llamado. Cállate y hazlo. Yo he entrado por la iglesia a veces y he visto un papelito que seguro que a alguien se le ha caído. Nadie lo dejó ahí. Pero lo cojo y busco una basura para tirarlo. Pues no es mi ministerio, soy el pastor. Pues el pastor que recoge papeles. Yo he escuchado pastores decir, no, yo eso ya no lo hago en mi iglesia. Cállate y sirve. Necesitamos entender que la iglesia necesitamos trabajar. Servicio. El siguiente punto que vemos, el don de enseñar, que enseñe. Qué importante es el discipulado, y aprovecho para decirte, si no estás en discipulado, estás siendo un soldado que va a medias a la guerra. Nuestra fe, la columna vertebral de nuestra fe se encuentra en el conocimiento de quién es nuestro Dios. Tú no puedes fundamentar tu fe en una emoción. Tú no puedes haber venido un domingo y decir, ¡ay, qué rico estuvo! ¡Ay, ay! Porque el rico estuvo se te va a acabar en cuanto conozcas a los hermanos. ¿Sí o no? Vamos a ser claros aquí, estamos en familia esta mañana. ¿No nos visita nadie hoy por primera vez? ¿No? Qué bueno, pues vamos a hablar desnuditos hoy. Esa es la verdad. Entonces, cuando fundamentamos nuestra fe, fundamentamos nuestra vida en esas emociones, tarde o temprano el diablo viene y echa abajo tu fe. Porque nuestra fe va fundamentada en nuestro conocimiento de quién es Él. No está en la iglesia, no está en los hermanos, está en Él. Porque en este tiempo en lo que buscamos avivamiento, en lo que buscamos un mover de Dios, en lo que buscamos que venga crecimiento sobre la iglesia para su gloria, para que no se pierda gente en el infierno. Tú y yo necesitamos vivir iglesia como Romanos capítulo 12 nos muestra que hay que vivir iglesia. ¿Estáis conmigo? Vamos a ponernos en pie.